Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Este domingo vamos a recibir al profesor grado 5 de la Facultad de Agronomía, además director de la UPIC, el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone. Se viene la UPIC 14 de agosto, pero vamos a compartir el video y el adelanto de Manuela García Pinto, repasando también algunos aspectos que tienen que ver con el negocio ganadero, y ya lo vamos a recibir a Álvaro. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. La productividad y la rentabilidad del negocio ganadero serán los grandes protagonistas de la 26ª Jornada Anual de la Unidad de Producción Intensiva de Carne, la UPIC, que se realizará el próximo 14 de agosto en el Salón Egeo de Paysandú a partir de las 9 de la mañana. El evento se divide en 4 bloques temáticos. El primero sobre rentabilidad del negocio ganadero en Uruguay. Luego, a las 10:30, se enfocará en la alimentación a corral con una exposición del ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, quien presentará balances y perspectivas del sistema. Además, se analizará la viabilidad de feedlots de pequeña escala. A las 14 horas comenzará el bloque de cría, con foco en el destete precoz, su aplicación diaria, fundamentos técnicos y el análisis sobre si debe definirse por peso o edad del ternero. Luego se abordará la invernada, con datos sobre estrategias de recría y suplementación con grano de lupino. El cierre estará a cargo de una mesa de debate titulada La ganadería de Uruguay en la actualidad, logros y temas pendientes, con participación de referentes de INAC, la ARU, la industria frigorífica y la academia. Uno de los temas centrales será la rentabilidad de los fondos de inversión ganadera. Desde la UPIC se busca, en palabras de Simeone, vincular la tecnología con el resultado económico del negocio ganadero. Bueno, Pablo, ahí teníamos algunos de los detalles de cómo viene la actividad ganadera de cara a este 14 de agosto, que es la jornada anual de la Unidad de Producción Intensiva de Carne de la Facultad de Agronomía de la UPIC. Vamos a recibir a nuestro amigo, profesor grado 5 y director de la Unidad de Producción Intensiva de Carne, el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone. Álvaro, hace poco que fue este adicional ahora de llegar a grado 5, que es Fue este año, Este año, sí, bueno, sí. felicitaciones. No, muchas gracias. Álvaro, hablemos del negocio. Un primer semestre del año donde, bueno, se cierra con un valor nuevamente, con un novillo más de $5. Ocurrió también esto en 2022, que pasó bastante los $5. ¿Qué lectura haces de la foto actual del negocio? Yo creo que una lectura es, bueno, las relaciones de precio son buenas, y son buenas para intensificar. Se da una coyuntura particular donde los granos están bajos, lo cual es una malas noticias para la agricultura, y el ganado está alto. Entonces, la relación de precios es bueno para un proceso de intensificación a través del suministro de concentrados, en términos generales, en la cría, en la recría, en el engorde. Eso es una coyuntura particular, porque en general están correlacionados como commodity, sube el precio del ganado y sube el precio de los granos. Y en este momento está un poco bueno yo hago una cuenta media gallega, yo divido, que no es definitiva, divido el precio del novillo dividido el precio del maíz. Es un indicador, no digo que entonces, cuando ese valor sea más alto, significa que precio del novillo dividido precio del maíz, significa que muchos kilos de maíz son necesarios para matar un precio. Entonces, y en realidad cuando esa relación ahora da 12, y en realidad yo en un corral con 8 kilos de maíz genero 1 kilo de novillo. Entonces tengo 4 kilos de margen, o en un destete precoz a corral convierto 4-1, y en general, y si hago la cuenta con el precio del ternero, me da 14. Entonces, esas son muy, muy buenas noticias para intensificar, y como toda cosa hay que apostar en el momento. Las tecnologías no son eternas, son saber cómo hacerlo para aprovechar la coyuntura de precios. Y el corral te da además la captura de ese sobreprecio, no sé, unos 25, 30 centavos, depende el negocio que tengas planteado. Exactamente, hoy la cuenta del corral es muy buena, precisamente porque te permite valorizar algo que vale poco, como puede ser el grano, en algo que no solamente la relación de precio da, sino que vale más debido a que se transforma algo que es un commodity en algo parecido a un specialty, que es el ganado de corral, ¿no? Entonces, eso es interesante. Yo siempre digo en las clases que en el país
de penillanuras suavemente onduladas donde las vacas pastan en las pastizales naturales, el ganado que vale más es el de corral. Claro. Entonces, eso es una señal muy, muy importante. Ahora, Loro, el revolcón de 2022 fue importante. Hoy con un novillo a 2.90, la inversión que hay que hacer para meter un novillo en un corral y sumarle todavía la comida, ¿vos pensás que este escenario actual de precios se mantiene o hay algún riesgo que pueda transformarse en una amenaza importante? La respuesta es no sé. La respuesta para decir, acordate siempre que, por lo menos mi lema preferido es los que saben no predicen y los que predicen no saben, ¿no? Ese es mi lema. Entonces la respuesta es, yo no sé qué va a pasar. Lo que sí es, cada vez que compramos un novillo flaco de 380 kilos a 2.90 y sabemos que vendemos un novillo gordo a $1.500 y le vamos sacando lo que salió ese novillo, lo que salió la comida, lo que salió la sanidad, los gastos operativos y nos quedan $100, $120, que es más o menos la cuenta de hoy, el escenario es, cuando lo compro, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Claro. Ese es el escenario. ¿Qué es lo peor que me puede pasar dentro de 3 meses? Que el novillo se caiga a tanto. Y ahí la única persona que toma la decisión es el que pone la plata para comprar el novillo, es el que pone la plata para comprar el maíz, no es el asesor, no es el analista, es el empresario. Entonces el empresario es el que tiene que responder, y bueno, ¿valdrá 4.50? Con 4.50 gano 0. Bueno, voy a hacerlo. Y te pregunto, ¿4.50 es el número de ganar 0 hoy? No, es un poco más arriba. Es un poco más arriba. ¿Qué tan más arriba? 4.70, 4.80, ya hemos tratado. Hoy un novillo de 2.90 con un... 4.70, 4.80, ACG, ¿no? Claro. A eso hay que agregarle esos. Ahí está, con un 4.70, 4.80. Digamos, hoy ¿cuánto te deja un novillo por ciclo de 100, 120 días? Aproximadamente unos $100, entre 100 y $80, ¿no? Pero inclusive, a riesgo de parecer aburrido, pero yo creo que la única forma a veces cuando te hacen la pregunta es para que no quede como una caja negra, ¿no? Es 5,05 el novillo. Entonces 5.05 más 0.25 me da 5.30 un novillo de corral. Por 0.56 de rendimiento da 2,968. Ese es el precio del novillo vivo por 500 kilos. Bueno, yo cobro $1.500, 1.484. Ahora, esto es lo que facturé, lo que voy a facturar. Ahora tengo que empezar a sacar todo. Entonces, menos 350 por 2.9 del novillo que compré. Entonces me quedan $469. Estos $469 tengo que gastarlo en la comida, y tengo que gastarlo en la sanidad, y tengo que gastarlo en los gastos operativos. Entonces se lo empiezo a sacar menos 1.500 kilos de comida por 0.25, $250 la tonelada de una comida, me quedan $94. Menos $5 de sanidad, 89. Menos $30 de gasto fijo. Así me da $60 más o menos, $70. Es la ventaja de tener un profesor grado 5 invitado a Hablemos de Agro que nos dice los números exactos. Es que la única manera es hacerlo. Álvaro, ya nos vamos a ir a la pausa. Vamos a hablar de la rentabilidad del sector. Perfecto. Es un tema que se ha mencionado muchísimo y esto está vinculado también. Hay mucha gente que no es del sector y que nos está mirando. Quizás en algunos casos hubo gente que estuvo vinculada a estos denominados, mal llamados fondos de inversión en ganadería. Vamos a hablar de la rentabilidad del sector enseguida de la pausa, aquí en Hablemos de Agro, Pablo. ¿Cómo no? Vamos a la pausa y ya volvemos. Buenos días, un saludo muy grande ante la audiencia Canal 10. Aquí estamos como todos los días domingos, analizando el comportamiento del tiempo y pronosticándolo para esta semana que comienza. Les cuento que este domingo estamos teniendo una jornada linda, agradable, está frío ahora, estamos teniendo algunas heladas en el centro del país, con mínimas cercanas al 0 grado, inclusive en algunas zonas por debajo del 0 grado, igual que ayer sábado retornaron las heladas. Pero de todas formas vamos a tener una linda jornada soleada, estable, con cielo entre algo y parcialmente nuboso, y la máxima prevista para hoy en el sur y este 14 a 15 grados y entre 15 y 17 para el centro y norte del país. Los vientos del este al noreste suaves y con periodo al norte moderados. Mañana lunes amanece frío y húmedo con neblinas, algunos bancos de nieblas y algunas heladas débiles en el centro y este del país. Un lunes estable, parcial o algo nuboso, soleado. Todo cambio de temperatura, 15 la máxima prevista para mañana en el sur y este,
16 a 18 para el centro y norte con viento norte. El martes, nubosidad y humedad en aumento, 16-17 la máxima, la tarde agradable con viento norte, en el sur y este 18 a 20, en el norte y centro del país. Y el miércoles probable que ingrese un nuevo frente frío, pero igual que lo que pasó el jueves y viernes, que bajó la temperatura, rotó el viento al sur, va a volver a pasar esto el miércoles, pero al igual que lo que pasó el jueves y viernes, decíamos, las lluvias van a ser o muy escasas o nulas en la región. Así que el miércoles se pone más nuboso e inestable, desciende la temperatura, pero por el momento sin precipitaciones importantes. Parece que el resto de la semana, jueves 14 y viernes 15 también, continuará con tiempo estable y con ambiente frío. Así que bueno, eso es lo que tenemos para compartir este domingo en cuanto a la información del tiempo. Aquí debajo está nuestra línea de comunicación. Si algún productor o un televidente quiere contratar nuestro servicio, les mando un abrazo bien grande, que tengan buena jornada. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. El mercado del ganado gordo se encuentra firme y equilibrado. Los precios promedios por kilo en cuarta balanza son: novillo $5.06, vaca $4.78, vaquillona $4.93 con una leve baja. El precio medio mensual de la carne bovina exportada se ubicó en $4.892 por tonelada según el INAC. En ovinos continúa la firmeza con buena demanda para todas las categorías, y en reposición se destaca una demanda más activa y un mercado firme. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos también. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay.
Segundo bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10, el canal uruguayo. Estamos con el profesor grado 5, director de UPIC, además el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone. Ya vamos a hablar de lo que dejó planteado Martín sobre la rentabilidad que está dando hoy la ganadería en Uruguay, pero antes, para después abordar este tema, hablaste del commodity pasar a speciality en el caso del corral. Esto, si vos lo miras, por ejemplo, en carcasas más pesadas o en marmoleo, carnidad de carne, también te está dando una diferencia que apunta después a lo que vamos a desembolcar en la rentabilidad. Exactamente, esos son todo lo bueno que tenía, que como decís tú, que se va abriendo el commodity, que antes era, cuando yo era chiquitín, era el novillo pesado de 480 kilos. En el caso ahora no hay diferentes negocios, negocio de marmoleo, negocio de carcasas super pesadas, y hay una opción. Cada uno tiene sus coeficientes técnicos, ¿no? Por ejemplo, en el negocio de marbling es probable que el animal tenga que estar un año en el corral, o más de un año en el corral, pero los valores son... con diferencias muy grandes. Con diferencias muy, muy grandes, y eso es lo bueno. Y nosotros, como investigadores, nos tenemos que adaptar a eso, y tenemos que generar coeficientes técnicos de manera que al que quiera hacer el negocio del marbling, tenemos que decir, mirá que la conversión no va a ser 8,5 a 1 como tenés en el novillo cuota, va a ser 14-15 a 1. Entonces, con ese dato de 14-15 a 1, él tiene que negociar con el que le compra ese novillo para marbling de manera tal de que la cuenta le cierre. Entonces, hay toda una expertise importante, no es solamente dar comida. Álvaro, hablemos de la rentabilidad del sector y de lo que ha pasado en estos últimos meses con estos mal llamados o llamados comúnmente como fondos de inversión en ganadería. ¿Te sorprendió que esto terminara siendo una estafa o no? Voy a empezar primero por un comentario previo. Todo esto fue tremendamente doloroso, tremendamente doloroso desde el punto de vista humano, por la gente que todos ya sabemos, gente que estaba al fin de su vida productiva y quería hacer una jubilación, mejorar su jubilación, o aquel que tenía una enfermedad, todas las anécdotas que todos ya sabemos. Y segundo, porque mucha gente de los que eran los titulares de los fondos también son gente vinculada y conocida, y cometieron un error muy importante que fue no un errorcito, un error muy, muy, muy grande. Lamentablemente es así. Cuando nosotros nos preguntaban, la primera pregunta que decía, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros decíamos, ¿cómo es posible que se puedan pagar estas rentabilidades? La primera respuesta es, uno, es probable que sepan hacer algo que uno no sabe, siempre una actitud de modestia, porque capaz que tenían un management, una expertise especial que uno no sabía, y esa era la respuesta. Después, en la cuenta económica, como vamos a hacer y como hemos hecho y como está escrito, no es que nosotros de repente, no es que uno da una charla o una entrevista. La cuenta de la rentabilidad del negocio ganadero está escrita en las publicaciones de la UPIC, está escrita la cuenta de la cría, la cuenta de la invernada, el dato de rentabilidad está publicado, entonces, o sea, está disponible para todo el conjunto de la población. Entonces, eso fue, yo lo que a mí me sorprendió, por responder a tu pregunta, es lo que todos sabemos, que en general había un compromiso de hacer determinadas cosas, comprar determinados ganados, y eso no se cumplió. Entonces eso fue tremendamente doloroso y muy triste. Álvaro, ¿y cuánto da el negocio? Obviamente que depende de lo que uno vaya a hacer, si es una cría, una recría, un ciclo completo, recién hablábamos de un corral. ¿Qué número da la ganadería? Yo, si me permitís, me gustaría hacer tres cuentas, por decir. Una cuenta es la cuenta dura, que es, compre un campo para arrendarlo. La cuenta más dura es como quien compra un apartamento en Cordón, vivienda promovida, para no pagar impuestos a la renta o el patrimonio, no me acuerdo cuál es que se paga durante los primeros 5 o 6 años. La cuenta de compra un apartamento para alquilarlo y vivo de eso, esa es, compra un campo, y así como está lo alquilo, más o menos un campo ganadero así, eso da 1.9, 2%, o sea, pago $3.500, $3.000 y lo arriendo. Eso para el que va a hacer un negocio inmobiliario. Ahora, el que va a producir y no contempla, digamos, el valor de la tierra, ¿qué rentabilidad tiene? Termino para irme al otro extremo, con el que compro un campo en Colonia, en Soriano, ruta 14, pago $10.000 la hectárea y más o menos me rinde un 4,5, 5%. Esa es la cuenta. La otra cuenta es, compro un campo y hago un negocio. Entonces digo, bueno, ¿cuánto gano en relación a toda la plata que puse?
Cuando hago esa cuenta en un campo de cría, por ejemplo, un campo criador, y hago cría, digo, más o menos el ingreso de capital, siendo con buen porcentaje de preñez, todo, da más o menos $80 por hectárea. O sea, el producto bruto, los terneros que vendo, la ternera refugio y la vaca fallada, el 20% de las vacas falladas, no gordas, eso me da unos $78, $80 por hectárea. Entonces, cuando yo digo los $80 dividido, y empiezo a poner todo lo que puse, toda la plata que puse, $40 de gasto de estructura, $40 de gasto variable, de una carga de 0,75 unidades ganaderas por hectárea, que en capital ganado me da aproximadamente unos $600. Entonces, cuando digo esos 80 dividido 40 más los $600 en ganado, más las $3.000 por hectárea, que vale la hectárea que puse, cuando hago esa cuenta da aproximadamente un 2%, 2.1% de rentabilidad. Pero vamos a hacer... Pero ahí contemplás tierra. Correctísimo. Pensemos en alguien que arrienda, le va a dar nada, porque una renta hoy vale 80. Negativo. Si yo arriendo un campo, aparte yo le hago la cuenta no por un sentido académico, sino porque ha sido mi sueño toda la vida, tratar de arrendar un campo, poner ganado y me voy armando de un capitalcito, pero esa cuenta me da negativa, porque si yo a 40 kilos de novillo, que hoy más o menos da $100, y yo te acabo de decir que el ingreso de capital es $80, pierdo $20 por hectárea. Ahora, pero las rentas no bajan y los campos se siguen arrendando. Correcto, entonces eso nos lleva a la pregunta: ¿qué razonamiento hace el que arrienda ese campo? ¿Qué razonamiento hace? Perder plata. Entonces, hay varios escenarios. Un escenario es el campo del vecino, que lo que hace es... Luche con agrandar tu campo. Exacto. Su mismo capital, todo corta alambrado, hace una siembra y pasa. Y lo otro es que hace otras cosas que no hacen cría. Entonces, en realidad, si haces esa misma cuenta con una recría, y una recría con suplementación de ternero y poner un campo que vendas novillitos de 300 o 350 kilos para un corral, esa cuenta da positivo y podés pagar la renta y te quedás más o menos entre unos $20 y $30 por hectárea después de pagar la renta. Por eso el mercado está tan caliente de la renta de los campos. Bien, pero de todas formas, está muy buena la cuenta y tengo un montón de números en la cabeza, pero de todas formas, el negocio de capitalización como tal no quiere decir que no rinda, que no dé. El tradicional negocio de capitalización. No quiere decir que no dé. Esa renta, pagando el costo de oportunidad de la tierra, sí, ciertamente no da 10% ni 8%. Claro, no da esos porcentajes. Esos valores no da, pero sí dan valores atractivos, razonables, que uno puede trabajarlo. Y una cosa importante, vamos a poner este mismo ejemplo que pusimos, de este que tiene criador y saca $80 por hectárea con 80% de preñez. Pero en la cuenta de cuál es la rentabilidad, es para aquel que dice, para aquel que es un capitalista que dice, si la rentabilidad no me da 5%, me voy del negocio y pongo 4 panaderías y pongo 2 locales en un shopping en la ciudad del interior. Esa no es la cuenta que hace el productor ganadero tradicional, que tiene el campo de su abuelo, que es el campo de él, que va a ser el campo de sus hijos. Entonces, un ejercicio que se puede hacer contablemente es sacar el valor de la tierra. Entonces, cuando hago la misma cuenta que yo describí recién y saco el valor de la tierra, la rentabilidad me da el 12%, 10%. Por eso, si mañana tengo que comprar ración, puedo pedir un GTM o puedo pedir un fideicomiso y pago el 6%, porque la rentabilidad del negocio, sin contar el valor tierra, está en torno a 10, 12%. El otro día me hacían una entrevista también y después salió el titular, Álvaro Simeone dice 12% de la rentabilidad del negocio. Y entonces vinieron los productores a hablar, y es precisamente porque si sacamos el valor de la tierra, efectivamente da valores altos que permiten pedir un préstamo, trabajar, operar, ¿no? Bien. Vamos a una pausa, Martín. Y ya seguimos en Hablemos de Agro. Buen día, Pablo, Martín, teleaudiencia, el gusto de saludarlos en esta mañana de domingo, mañana de Hablemos de Agro, para seguir informando sobre el sector agrícola nacional y en este caso comentar algunos de los datos que se establecieron hace algunos días nada más respecto de la encuesta agrícola de invierno 2025 que presentó DIEA, el Instituto de Estadísticas, de
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca respecto de lo que fue, por un lado, la campaña de verano con algunos indicadores bien importantes y por otro lado la encuesta de intención de siembra de cultivos de invierno. La principal novedad respecto de estos datos presentados por DIEA hace algunos días nada más es que en lo que fue la cosecha de soja y de maíz de la campaña 24-25, es decir, la cosecha de verano que se fue culminando hace algunas semanas, un par de meses nada más en este primer semestre del 2025, marcó rendimientos récord en promedio, tanto para la soja como para el maíz. Y respecto de los cultivos de invierno, hay una intención de siembra que, según los datos que ha recopilado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, establece una baja de cerca de unas 50.000 hectáreas en la superficie total de cultivos de invierno para esta campaña del año 2025. Para ir repasando los números, en primer lugar, se estima que en la campaña de verano del año pasado, de la última campaña de verano, 24-25, para los cultivos de soja, maíz, sorgo y girasol, fundamentalmente, que son los cultivos de verano que se miden, en este caso el arroz se mide de forma separada, se estima que hubo alrededor de 1.521.723 hectáreas, lo que es una superficie similar a la que hubo en la campaña anterior, con 1.229.235 hectáreas de soja y 259.931 hectáreas de maíz. En lo que refiere al maíz, hubo un incremento en superficie de cerca de un 10% frente a la campaña anterior. Solamente para completar, dentro de cultivos que representan una superficie menor, alrededor de 25.000 hectáreas para el sorgo y de 6.500 hectáreas para el girasol. Esta es la composición a grosso modo de lo que fue la campaña de verano. Y en lo que refiere a los rendimientos, para la soja hubo un rendimiento promedio por hectárea de unas 3.121 kilos por hectárea, por lo tanto por encima de las 3 toneladas por hectárea, rendimiento promedio de la oleaginosa a nivel país, algo que era esperado por cómo venía pintando la campaña de una muy buena forma desde el punto de vista climático y con cosechas que, como vinimos informando desde acá, venían sorprendiendo de una forma buena en los distintos puntos del territorio, y marcó entonces el valor máximo registrado de rendimiento promedio desde que se tiene estas mediciones por parte del ministerio. Para el maíz hubo un rendimiento promedio de 7.452 kilos, lo cual también marca el rendimiento promedio más alto registrado, el rendimiento promedio máximo desde que se tienen este tipo de mediciones. En total, la producción de soja se acercó a los 3.836.000 toneladas, no llega a las 4 toneladas, pero se ubica bastante cerca según la información que establece el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en lo que refiere al maíz, unos 2 millones de toneladas. Por lo tanto, podemos decir que si bien fue una campaña, como hemos mencionado en informes anteriores, bastante desafiante desde el punto de vista de los precios, sobre todo los precios de la soja, productivamente fue espectacular, alcanzando rendimientos promedio tanto para la soja como para el maíz, récord, y siendo los máximos registrados desde que se tienen estos datos presentados por DIEA. Para completar la encuesta agrícola, hay una intención de siembra para cultivos de invierno de 713.567 hectáreas. Esto estaría, como dije al principio del informe, unas 49.000 hectáreas por debajo de lo que fue el año pasado. El trigo sigue siendo el principal cultivo de invierno con unas 304.000 hectáreas en la intención de siembra. La colza y carinata se ubican en segundo lugar dentro de esta escala con una superficie que alcanzaría las 212.000 hectáreas, y la cebada se ubicaría en las 170.000 hectáreas. Esto es la intención de siembra que marcó hasta ahora este informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través del Instituto de Estadísticas. Seguiremos informando de agricultura. Que tengan un buen domingo. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Según el portal Valor Agrícola, estos son los precios ofrecidos al productor local por tonelada en dólares. Carinata $557, canola $492, soja $354, trigo $200, cebada $194 y maíz $180 por tonelada. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien.
25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales, 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. A donde vayas, caete con un Rosés. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Tercer bloque de este Hablemos de Agro en Canal 10. Estamos con el profesor grado 5, el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, además director de la UPIC. Este jueves, el próximo jueves 14, se va a realizar uno de los clásicos que tiene la agenda anual del sector agropecuario, la jornada de UPIC, que va a tener, Álvaro, si no me equivoco, dos patas, uno la cría y otro el aspecto económico. La rentabilidad que recién hablábamos. Aclarando los tantos, algo así, una cosa así se llama. Contanos un poco a los televidentes sobre qué va a ir este año la jornada de la UPIC. Sí, Pablo, como tú sabes, la jornada de la UPIC siempre tiene dos componentes. Un componente que es el dato duro, la presentación de los datos, tratamientos, da significativo, no da significativo, o sea, los datos siempre en un contexto de investigar cosas que le interesan a la producción. Entonces, va a haber una línea de eso y va a haber una línea que generalmente es una línea que discutimos algún tema de coyuntura. Y precisamente animado por la pregunta que recién me hacía Martín, ese tema de coyuntura va a ser la rentabilidad del negocio ganadero, ¿no? O sea, como me decía un periodista y amigo el otro día, no es mejor de esto no hablamos, no, contraflor al resto y truco, digamos, vamos a discutir de este tema, y lo vamos a dejar escrito. Entonces vamos a hacer con un método de abordaje más o menos en la línea de lo que yo te respondía recién, vamos a hacer la cuenta de la rentabilidad de la cría, la rentabilidad de la recría a pasto, la rentabilidad de una invernada intensiva y la rentabilidad a corral. Cada uno con una lógica. Por ejemplo, la invernada a pasto, con praderas y con verdeo, supone saber esa cuenta de rentabilidad dura, porque si la cuenta no da, me voy a la agricultura al toque y sé que tengo 1000 kilos de soja u 800 kilos de soja o 700 kilos de soja según la zona donde esté. Hoy, en ese esquema, te da una coyuntura interesante que la invernada intensiva, después de muchos años, es la primera vez que una invernada intensiva, más o menos sobre terneros, de ternero novillo, sobre pradera, da igual o mejor que la agricultura. Después de muchísimos años que no pasaba. Entonces vamos a plantear esas cuentas. Y después va a haber una línea de investigación clásica donde los que estamos
con el equipo técnico del UPIC, estamos trabajando en la parte de hacer un ajuste fino de la nutrición y ver en qué medida algunos aspectos de la planilla de Excel, del dato, cuando vos vas al campo, se pierden por aspectos operativos. Entonces, con un método científico hemos intentado sacar eso para cuantificarlo y explicar cosas que a veces lo damos por cosas que por sabidas y no. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, le pusimos foco a cada paso de la aplicación de un destete precoz. Y dato, por ejemplo, un ternero que tiene algo, bobada, tiene una bichera en la caravana, una bichera de ombligo, entonces lo juntamos y lo procesamos estadísticamente y gana 30% menos después, durante todo, hasta los 6 meses de edad, que un ternero que no tiene nada. Entonces eso nos pone de importancia el aspecto sanitario y ser más que eficiente, porque en realidad el costo relativo de la sanidad no es tan importante, ser eficaz, que todos los terneros estén impecables desde el punto de vista sanitario, y después a ese sí le gastamos, pero si no está bien y le gastamos, después el resultado no es el mismo. Álvaro, vuelve la jornada al Salón Egeo. Y vuelve la jornada al Salón Egeo, sí, por un montón de circunstancias, pero es el lugar donde la logística es mejor. Ahí está. En general nosotros lo hacemos en agosto, porque precisamente lo hacemos en invierno, cuando el productor tiene la necesidad de recibir información técnica sobre la problemática invernal, entonces siempre hace un frío tremendo, y a veces en facultad es un frío polar, y en otros locales que hemos estado también. Entonces en Salón Egeo hay un muy buen ambiente. Álvaro, ¿hay alguna, ya nos vamos a ir a la pausa y vamos a hablar un poco después de la sinergia agricultura-ganadería, hoy con una soja de $360? ¿Hay alguna cosa, digamos, vos hablabas recién del ajuste fino sobre la nutrición? ¿Hay alguna novedad tecnológica que pueda ser importante, como fue en su momento la utilización, por ejemplo, que impulsaron ustedes también, del destete precoz? Sí. ¿Hay algo en el horizonte hoy que vos digas, esto puede llegar a generar un cambio significativo en materia de ganadería? O sea, se han acumulado varias cosas. Yo te diría, por ejemplo, un aspecto muy importante es insistir con las raciones con lo que nosotros llamamos fibra incluida, ¿no? Cuando compras un concentrado, te dice, bueno, ese concentrado es una P14, que es y esa P14 tiene que tener fibra incluida, aunque estén los animales a pasto, porque un aspecto que a nosotros nos preocupa mucho en esa línea de operatividad es que estamos pastoreando una pradera, perfecto, hacemos la franja, hacemos todo bien, llueve una semana seguida y lo seguimos echando a esa pradera, no pasa nada, la hacemos pomada o no, o dejamos los animales en un corral a la espera de que las condiciones edáficas sean lo suficientemente buenas como para lo dejamos en un corral, y para que no se mueran de acidosis tiene que tener la ración fibra incluida. Entonces ese componente tecnológico, o con cáscara de arroz, o con retornable fino, o con grano entero de avena, o puede ser grano entero de maíz en el caso de terneros, tiene una importancia muy relevante. Más que nada no es algo nuevo, es cómo insertar lo que ya sabemos en el manejo diario. Cortito, antes de irnos a la pausa, en aspectos prácticos, los televidentes de todo el país que nos están viendo, el jueves a las 9 de la mañana en el Salón Egeo en Paysandú, tienen que ir, tienen que prescribirse. ¿Cómo es la logística? Es como siempre la jornada del UPIC. Las jornadas del UPIC son abiertas, 9 de la mañana, arrancamos bien puntual, siempre va a haber una publicación, le pedimos que vayan antes para inscribirse, para nosotros es muy importante tener la cuantificación de la gente que va. Salón Egeo, 9 de la mañana, jueves 14 de agosto, aplicación de tecnología y rentabilidad en el negocio ganadero. Ese es el título. Entonces tiene los dos componentes, aplicación de tecnología, lo que me preguntaba Martín, y la rentabilidad. Perfecto, vamos a una pausa y ya entramos en el cuarto bloque de Hablemos de Agro con el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone. Presenta Tromen. Si hay Tromen, hay buen clima en casa. Llévate tu calefactor desde $329. Respalda Epicentro. El mercado internacional de la carne vacuna atraviesa por un momento realmente muy interesante. En estos últimos días se dieron a conocer los datos de exportaciones de los dos principales proveedores del mercado internacional, Brasil y Australia, y en ambos casos los volúmenes de exportación fueron récord para un mes.
Brasil superando las 270.000 toneladas, 276.000 toneladas, el récord anterior había sido unas 6.000 menos en octubre del año pasado. La corriente exportadora brasileña sigue siendo muy pero muy intensa en el intento de aprovechar los buenos precios del mercado internacional. Y los exportadores australianos hacen lo propio, exportaron más de 150.000 toneladas, un nivel al que nunca antes se había llegado. Australia había exportado por primera vez en su historia más de 130.000 toneladas en octubre del año pasado y bueno, y ahora se está superando ese récord con holgura, ¿no? En más de 20.000 toneladas. Y esto se da en un contexto de un mercado internacional muy firme. O sea, no son récords de exportación de alguno de los principales proveedores porque haya un problema de sequía o de liquidación en alguno de esos mercados, sino que son los mercados proveedores intentando aprovechar al máximo las buenas condiciones, las condiciones de firmeza del mercado internacional. Y en eso mismo anda Uruguay, ¿no? La expectativa para este año en Uruguay era bastante clara en cuanto a que iba a darse una disminución de la faena por una disminución de la oferta. Sin embargo, los altos precios a los que ha llegado el producto han, incentivado una aceleración en la terminación. Los corrales de engorde están trabajando a pleno y es una de los lugares de los que principalmente se nutre la industria frigorífica este año, y a su vez los altos precios también han motivado un crecimiento en el envío de vacas a faena. Entonces, en los 7 meses terminados en julio, Uruguay exportó faenó 1.430.000 vacunos. Es la tercer mayor faena de la historia para esos primeros 7 meses del año, solamente atrás de 2021 y del récord de 1.490.000 de 2022. O sea que, así como Brasil y Australia aprovechan la situación del mercado internacional enviando volúmenes récord, Uruguay hace lo propio en su medida, con sus condiciones y restricciones de oferta, pero bueno, haciendo que la máquina trabaje lo más rápido posible, con valores medios de exportación que INAC informó esta última semana, arriba de $5.600 por tonelada equivalente carcasa para la semana del 2 de agosto. Son realmente valores muy interesantes y que Uruguay, la exportación uruguaya y el complejo ganadero uruguayo lo está aprovechando. Presentó Tromen. Si hay Tromen, hay buen clima en casa. Llévate tu calefactor desde $329. Respalda Epicentro. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60.
donde vayas, caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Somos Marfrig. Somos innovación y compromiso. Y desde hace más de 18 años, trabajamos día a día junto a productores uruguayos. Somos Marfrig, construyendo el presente y afianzando el futuro. Continuamos en esta mañana de domingo con el profesor Álvaro Simeone de la Facultad de Agronomía. Y grado 5. Y grado 5 exactamente de la facultad desde hace algunos meses, hay que destacarlo porque obviamente que es un dato también muy importante. Álvaro, soja 360, novillo a más de 5, ¿puede ganar terreno la ganadería o el área agrícola pensás que se mantiene? Yo creo que lo que puede pasar es unas modificaciones en la rotación. Bueno, este año hago un poquitito más de un regras o hago una avena y la pastoreo más que... Pero en general los sistemas agrícolas lo que tienen en relación a la ganadería es un grado de eficiencia técnica muy importante. Entonces yo no creo que vaya para atrás la agricultura, ¿no? Creo que esto es una cosa coyuntural. Yo insisto, el enfoque nuestro del UPIC desde hace muchos años, concretamente desde el 2007, que hicimos la ganadería en los tiempos de la soja, los puntos, la hora del feedlot. Yo creo que la ganadería tiene que adaptarse a la forestación y la ganadería tiene que adaptarse a la agricultura, no hacer un esfuerzo por ir en contrasentido, es adaptar la ganadería a la realidad y no intentar que la realidad adaptar a la ganadería. Exactamente. Bien. Pero sobre todo dos rubros que tienen un grado de eficiencia técnica muy importante. La ganadería va en camino, pero cuando uno mira el grado de avance tecnológico que tiene la agricultura y la forestación en relación a la ganadería, tenemos muchas cosas por hacer todavía. Álvaro, 2 años consecutivos donde Uruguay va a tener más de un 80% de preñez, o ya tiene un 80% más de preñez, probablemente nuevamente 3 millones de terneros. ¿Es una realidad esta que viene para quedarse en la cría o ves alguna amenaza que pueda, o fueron factores climáticos, de coyuntura que se da esta situación, o es estructural? Yo creo que atrás de ese 80% de preñez no hay un problema tecnológico, hay una lógica empresarial. Y una cosa así, que es en realidad cuando vos lo mirás el porcentaje duro de destete, lo que llamamos el procreo, o sea, no la información que va surgiendo antes, que es muy valiosa e interesante, sino el dato duro, en realidad ha habido un movimiento, pero no es un movimiento muy importante. No es, cuando vos mirás la evolución del porcentaje de destete, el procreo, ¿no? O sea, el número de terneros destetados en relación a las vacas expuestas a toro el año anterior, no ha habido un avance así muy importante. Bueno, este dato refleja establecimientos que, por ejemplo, hacen diagnósticos, o sea, son establecimientos que trabajan. ¿Qué pensás trabaja en la facultad, Álvaro? Perdóname que por favor se nos va, te iba a preguntar. ¿La facultad está colaborando, está trabajando técnicamente con el programa Procría? La Facultad de Agronomía está participando en relación con el programa Procría. En el caso nuestro del UPIC no, pero sí la facultad, como tú decís, en general, sí, porque hay un conjunto de investigadores que está muy vinculado al proyecto que se llamó en su momento Ganadería y Clima. ¿Tá? Entonces, en el marco de ese proyecto de Ganadería y Clima hay un conjunto de investigadores que tuvieron una participación muy destacada, y como el programa Procría va alineado con ese enfoque de ganadería y clima, como ganadería y clima es como un antecedente para este programa Procría, ese conjunto de investigadores, que son investigadores de mucho prestigio, muy capaces, con mucha experiencia en el área de cría y de manejo del campo natural, seguramente van a apoyar el programa a través de cursos para esos 100 ingenieros agrónomos o 100 técnicos que van a asesorar a esos 1000 productores. Seguramente ellos sí. En el caso nuestro en particular, no vamos a participar. ¿Cómo te cayó que este gobierno que asumió el 1 de marzo, encabezado por el presidente Orsi y específicamente el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, pusiera como objetivo primordial la cría de ganadera en el país? ¿Qué consideración te mereció que sea ese el objetivo primario?
Primero, en relación al tema de... me parece bueno tener una actitud proactiva en relación a la difusión de las alternativas tecnológicas para promover la producción. Y acá quiero responderte y después hacer un comentario sobre el tema productividad. Yo en general, muy modestamente, como profesor, pero también como ciudadano, no soy muy proclive a la transferencia de recursos para incidir tecnológicamente, digamos. Y esto fue una polémica que mantuvimos en su momento con un excelente ministro como fue el ingeniero agrónomo Tabaré Aguirre. Yo no soy proclive a incidir, a tener una actitud proactiva en relación a decir, bueno, damos plata a través de asesoramiento técnico, a través de insumos, todo para eso. Pero me parece valioso que haya un esfuerzo por mejorar la transferencia de tecnología, digamos, a través de formación de grupos, por ejemplo. Esa idea me parece muy buena y eso me parece positivo. Una cosa interesante es que si uno, sabe que hay dos investigadores de OPIPA que se llaman Gorga y Mila, que hicieron un trabajo, es como que hicieron un trabajo excelente. Ellos es como que le cerraron la carpeta a la estancia Uruguay. Hicieron como si fueran asesores CREA, pero agarraron toda la estancia Uruguay y le cerraron la carpeta. Entonces calcularon la producción de carne. Y la producción de carne, en los últimos 30 años, este es el eje de producción de carne y este es el tiempo, hizo así. Se multiplicó casi por 1.6, por 1.7 la producción de carne, los kilos de peso vivo generados, lo que se llama PCB, la producción de carne vacuna. Sin embargo, la superficie de pastoreo ganadero se redujo. Entonces, un ejercicio interesante es decir, ¿qué fue lo que pasó? Que se redujo la superficie de pastoreo ganadero, no hubo un incremento significativo en el área de praderas y mejoró la producción total. ¿Y qué pasó? Porque aumentó la soja, aumentó la forestación. Exacto. Entonces, ¿qué pasó, Álvaro? La producción intensiva. Puede haber sido que mejoró la sanidad, puede haber sido que mejoró la genética, puede haber sido que los productores utilizan más eficientemente el pasto. Nuestra modesta interpretación es que la incorporación de alimentos concentrados a través de los corrales o de la suplementación hizo así la ganadería. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, cuando tenés esa evidencia ex post de que presumiblemente sea eso, por algo el 30% de los novillos provienen del corral, que fue lo que permitió reducir la edad de faena y aumentar el peso de carcasa, posiblemente el camino tecnológico para incrementar la productividad te da a través de buscar formas nuevas de la incorporación de alimentos concentrados sobre sistemas pastoriles. Entonces, eso me parece que es un dato muy, muy importante y es el enfoque de la UPIC. Claro. El enfoque de la UPIC es, a través de la incorporación de los alimentos concentrados en la cría, en la recría y en el engorde, mejorar el resultado de las empresas ganaderas. Vamos a hacer la pausa y ya encaramos el tramo final con Álvaro Simeone en esta mañana domingo. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, el gusto de estar nuevamente con ustedes para profundizar en los asuntos clave de los agronegocios con datos nuevos que confirman previsiones, proyecciones que se habían hecho ya hace unas semanas respecto a lo que ha sido realmente una producción récord de granos en el Uruguay. Y se confirma particularmente el récord en la producción de soja, que llegó casi a 4 millones de toneladas, y en el caso del maíz a casi 2 millones de toneladas. Realmente una producción que es inédita en el Uruguay, que coincide además con una cosecha de arroz récord y que habla a las claras de el gran potencial del Uruguay, la gran capacidad de producir granos, basada particularmente en un aumento de la productividad, porque obviamente Uruguay no es un país que esté con una expansión de la frontera agrícola, si bien obviamente, y dependiendo de los precios, las áreas pueden subir o bajar. De hecho, y yendo por cada cultivo, en el caso de la soja hay realmente un muy buen desempeño desde el punto de vista de la productividad. En el caso del maíz también, si bien el maíz ya había llegado a rendimientos parecidos a los que se han dado este año, cercanos a las 7 toneladas y media por hectárea, pero el rendimiento de este año se destaca especialmente porque es con un área realmente mucho mayor. Y bueno, lo del arroz ya es sabido
el muy buen rendimiento que hubo con un área también importante. Los desafíos vienen ahora, de hecho están sucediendo con una cosecha que implica unos desafíos logísticos muy importantes. Se ha destacado en los últimos días el problema que ha habido con la cosecha en particular de un buque arrocero, que bueno, no tuvo el aval de la inspección del Ministerio de Agricultura y Pesca en cuanto a la limpieza de las bodegas, tuvo que irse para atrás en 2 oportunidades, eso demoró la carga en la terminal de granos la terminal granelera de Montevideo, del puerto, y bueno, obviamente son los cuellos de botella que empiezan a emerger en la medida que hay un gran volumen de producción. Uruguay ha hecho avances en cuanto a el dragado, la profundidad del canal de acceso, pero se precisa más, evidentemente, y estas son cuestiones que preocupan sobre todo cuando los precios no son los que los productores esperan. En el caso del maíz, el escenario es bastante distinto porque hay un gran consumo interno de la ganadería, de la lechería, de la propia agricultura, y el maíz se va transformado en carne, leche, productos de lo que es la ganadería y la producción animal. La dinámica de la agricultura realmente muy importante con estos desafíos que planteábamos y la aspiración de precios mejores, particularmente en algunos granos. Seguimos con más novedades en Hablemos de Agro y nos reencontramos la semana que viene. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería, comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Bueno, llegamos al final, se nos fue la hora en esta mañana de domingo. Pablo entrega el regalo de Tranquera y ahora le voy a entregar. Robert y Lucía de Tranquera, bueno, invitamos a abrirlo, un recuerdo de tu pasaje. Mientras vamos diciendo, el jueves a las 9 de la mañana, Salón Egeo en Paysandú. Exactamente. La jornada de la UPIC. Están todos Álvaro invitados. Los va a estar esperando con el, ya le voy a decir, el mate de Tranquera. Qué lindo, precioso mate, muchísimas gracias. Álvaro, Gracias, y para la nochecita tarde, cuando termine la jornada, el momento de brindarte, queremos entregar de la familia Rosés,
del sauce, gente vinculada también, por supuesto a la producción vitivinícola, pero también a la ganadería, así que bueno. Álvaro, gracias. Gracias por haber estado y éxito el jueves en la jornada UPIC. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y quisiera aprovechar para este espacio para invitar a todos a ir a la jornada UPIC el próximo 14 y agradecerle a ustedes que siempre, ya sea tanto en la actividad académica como en la actividad profesional, siempre estuvieron apoyando todos los emprendimientos, en el caso tuyo que ha sido muchos remates de Cenepol y siempre nos has apoyado. Bueno, en Martín ni que hablar, que fue el que yo creo que el aporte que hiciste cuando dijiste vamos a darle con la UPIC para adelante, ya por el 2006, 2007, le cambió la cara a la UPIC, así que soy yo que tengo que agradecerles a ustedes. Álvaro, gracias. El jueves nos encontramos, final del programa, domingo que viene en Canal 10. El canal uruguayo.